Hoy vamos a terminar este capítulo y vamos a hacer un ejercicio en clase, un ejercicio interesante. No vamos a hacer un ejercicio algebraico, sino un ejercicio analítico, aprovechando que ya el día de ayer se terminó de establecer el salario nominal en Ecuador. Vamos a hacer un análisis bastante interesante en ese sentido. A ver, recordar, este capítulo básicamente analiza la incidencia de la tecnología medida a través de la productividad, la cantidad de producción que se genera por cada unidad de trabajo utilizado. Y en ese sentido, lo que nos interesa es establecer cuál es el efecto finalmente de al aumento de la productividad en el desempleo o en el empleo, la contraparte. Básicamente es lo mismo. Podemos hablar de reducción de desempleo o aumento del empleo, es básicamente lo mismo. Y en ese sentido, la idea es establecer esta relación. Primero, analizando el corto plazo. Dijimos que en el corto plazo, básicamente, tenemos dos escenarios que están asociados a las expectativas y a la forma en cómo se dan estos cambios tecnológicos. Si es un cambio tecnológico relacionado con un nuevo invento, un nuevo producto, pues por lo general una oleada tecnológica, por utilizar un término más general, siempre genera diríamos, siempre genera optimismo respecto al futuro, porque básicamente se tiene la perspectiva de que, bueno, se están generando nuevos inventos, nuevas máquinas, la calidad de vida va a mejorar, en algún momento los trabajadores van a ir insertándose en esta nueva producción de esta innovación. Entonces, en ese sentido, genera expectativas positivas y desde la perspectiva del consumo, pues las personas en realidad prevén que en el futuro no va a haber una situación negativa, la economía va a comenzar a crecer y destinan un poco más de su ingreso a el consumo. Y desde la perspectiva de nuestro modelo, eso implica, en nuestro modelo ISLM, si ustedes recuerdan que partían de estas dos ecuaciones, la IS, que está en función del equilibrio entre oferta y demanda agregada. La demanda agregada, recordar que está en función del consumo, este consumo está en función del ingreso disponible en forma positiva. También esta demanda depende de la inversión. Ahí tenemos dos relaciones o dos variables determinantes. La tasa de interés o el costo del dinero, que incluye no solo la tasa de interés real, sino también esta prima de riesgo para cierto tipo de inversiones que tienen un nivel más alto de lo normal respecto al riesgo. Existe una relación negativa respecto a esas variables y una relación positiva respecto a la renta, a la producción. La renta de un país aumenta, existe posibilidades de que la inversión aumente y que la demanda, por ende, también aumente. Y el gasto público, que lo tomamos como dado, pero sabemos que es uno de los instrumentos más usuales para generar un aumento de la demanda agregada, desde una perspectiva keynesiana, digamos, desde el punto de vista teórico. Esa curva, perdón, esa relación o esa ecuación describe la relación IS y la relación LM está descrita por la ecuación de la parte inferior, que básicamente es una línea recta, que dice en este caso que el tipo de interés es el tipo de interés real que fija el Banco Central, nada más. Es básicamente una línea recta y eso lo podemos observar en la gráfica. La curva LM es una línea recta que hace referencia a que es un valor constante. En cambio, la curva IS genera o presenta una relación negativa entre tipo de interés y producción. Aumenta el tipo de interés, como ya dijimos hace un momento, disminuye el nivel de producción. Entonces, en ese sentido, si hay una expectativa positiva, lo que va a ocurrir es que se va a trasladar hacia la derecha, generamos un aumento de la producción y eso obviamente va a generar algunos beneficios positivos. Ya vamos a ver que cuando incluyamos el sector externo de una economía, las exportaciones netas, a veces esos resultados positivos hay que tratarlos con cuidado, porque así como generan un efecto positivo en la producción, hay que ver si genera un efecto negativo en la balanza comercial. Pero bueno, no, ya nos vamos a complicar después en los siguientes capítulos, y de hecho en la econometría que viene. Asimismo, también puede darse el escenario menos favorable, en el cual este invento, diríamos, este avance tecnológico o este mejoramiento de la productividad, para ser más específicos, no se da porque se genera una nueva tecnología, sino porque las empresas reorganizan sus procesos productivos de tal manera
que empleen, que los costos disminuyan, y en ese sentido puede generarse un efecto negativo en el empleo. Se compra o se adquiere cierta maquinaria y la idea es reducir costos y obviamente se va a prescindir del factor trabajo en cierta medida. Ese escenario, si las personas lo analizan y prevén que el futuro va a seguir esa tendencia, pues van a generar expectativas negativas. Y hasta cierto punto van a tener en mente que en algún momento también su nivel de ingresos se va a ver afectado. Y por lo tanto, en el presente tal vez no destinen una proporción importante de sus ingresos al consumo, disminuyan su consumo, aumenten el ahorro como una medida preventiva para enfrentar una posible situación negativa en el futuro, y eso hace que la curva Y se desplace hacia la izquierda, con la consecuente reducción de la producción, como podemos observar y vimos en la gráfica el día de ayer. Dijimos que incluso en el caso más favorable, en el que hay expectativas positivas y desplazan la curva Y a la derecha, generando un mayor nivel de producción, no tenemos tan claro cuál es el efecto que se genera en el empleo debido a este incremento de la productividad. Y de hecho nos plantea, tomando como referencia esta igualdad que analizamos en el capítulo anterior, de que la tasa de crecimiento, de que la producción o la tasa de crecimiento de la producción básicamente va a ser igual a la tasa de crecimiento de la tecnología más la tasa de crecimiento del empleo. Reordenando un poco los términos y expresándolos en variaciones porcentuales, que es prácticamente lo mismo, tenemos esa ecuación que está en este recuadro. Y básicamente nos recordábamos el día de ayer que la variación porcentual del empleo básicamente va a estar en función de la diferencia entre la variación porcentual de la producción y la variación porcentual de la productividad. Eso implica que para al menos mantener un nivel de empleo estable, que no se genere una disminución de puestos de trabajo, la producción tiene que crecer al menos en la misma medida que la productividad. Y en ese sentido, pues no generamos un efecto negativo. Lo que esperaríamos es que la producción crezca de tal manera que no solo permita el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sino que a su vez pueda contribuir a generar mayor productividad, mayor innovación tecnológica. Y en ese sentido, pues tendríamos obviamente un escenario favorable donde el empleo va a aumentar. Por el contrario, si la productividad es mayor que, que el crecimiento de la producción, o la variación porcentual de la productividad es mayor que la variación porcentual de la producción, vamos a tener un problema en el empleo. Literalmente el empleo va a disminuir, porque en realidad se va a requerir menos insumos productivos para generar esa cantidad de producción que de hecho crece menos que la productividad. Entonces, en ese sentido, diríamos, hay que analizar esta relación como tal. Ya podemos identificar una relación entre productividad y empleo o desempleo, que era al final lo que nosotros queríamos analizar en este capítulo. Y como les digo, aquí tendríamos que analizar estos datos como tal, la parte teórica, podríamos decir, la parte formal matemática, y también la parte empírica. Yo no incluí aquí, pero en el texto básicamente era para que ustedes pudieran leer. Sí muestra algunos estudios mencionando que puede existir esta relación directa entre productividad y desempleo. Sin embargo, la evidencia empírica no es concluyente. ¿A qué se refiere con que no sea concluyente? Aquí hay unos estudios que dicen que sí, que cuando aumenta la productividad aumenta el empleo, y hay otros que dicen en cambio que cuando aumenta la productividad disminuye el empleo. Entonces no hay un resultado, diríamos, que prime, no hay un resultado que supere al otro, y en ese sentido no tenemos una conclusión. Sin embargo, lo que sí ya podemos identificar que existe como tal una relación estadística econométrica entre esas dos variables. Ya cuando ustedes estén estudiando econometría, van a darse cuenta que tenemos algunas herramientas analíticas, matemáticas, estadísticas y econométricas que nos permiten establecer estas relaciones causales. A nosotros en economía siempre nos interesa establecer relaciones causales entre las variables, porque nos permite entender mejor los fenómenos, porque en el ámbito de la política pública nos permite sugerir algunas medidas. Las medidas de política pública no solo deben estar orientadas o guiadas por un criterio ideológico, está muy bien, cada quien tiene su formación o su inclinación ideológica. Sin embargo, deberían seguir criterios técnicos relacionados con las causas y las consecuencias de dichas políticas. Y en ese sentido, los efectos causales que obtenemos cuantitativamente, pues nos permiten entender un poco mejor estos fenómenos. Incluso en el texto nos muestra cómo evoluciona como tal la productividad y la producción. Al menos para Estados Unidos, que es el caso de estudio, diríamos, del libro,
muestra una relación bastante estrecha entre los dos. Presentan una evolución conjunta. Sin embargo, no es concluyente para todos los países. Además, un aspecto importante que también está relacionado con el tema de la econometría y la estadística, diríamos, como base fundamental, es el tema de la causalidad. La causalidad, como les decía el día de ayer, es establecer si el efecto va de A a B o de B a A, o en las dos direcciones. A veces es un tanto complejo establecer causalidad debido al tipo de variable con el que trabajamos. Pero si tenemos información suficiente, podemos establecer tranquilamente esa causalidad, porque con eso vamos a establecer si es que en realidad el hecho de que incremente la productividad genera una mejora de la producción más que proporcional que al final contribuye a aumentar el empleo, o si por el contrario, la dirección o la relación más bien va en dirección contraria, de la producción a la productividad. Mejora las condiciones de vida, mejora el acceso a salud y educación, mejora a cierto punto el nivel de empleo y ahí se genera una mejora en la productividad. Ese tipo de relaciones causales y la dirección de esa causalidad es fundamental para poder establecer las políticas, para poder establecer las razones y las causas de ciertos fenómenos, porque si no establecemos en realidad cuál es la causa de manera correcta, las políticas van a enfrentar un problema o van a sugerir medidas que no van a tener, diríamos, resultados positivos, porque en realidad posiblemente no estemos enfrentando las causas, sino las consecuencias. Y bueno, se presta para un análisis súper interesante, eso ya lo van a ir viendo ustedes a medida que vayan adquiriendo algunos conocimientos, sobre todo para el análisis estadístico y econométrico, que ya lo van a hacer en las siguientes, diríamos, en los siguientes cursos que van a ir viendo. Ahora, a mediano plazo, más bien lo que igual seguimos estando interesados en el efecto de la productividad en el desempleo o en el empleo, como quiera verse. Sin embargo, aquí ya tenemos que hacer una pequeña modificación al análisis, incluir lo que es la tasa natural y no solo la variación del desempleo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de medio plazo o largo plazo, hablamos de una situación de equilibrio. La economía tiende o converge a un equilibrio y eso nos obliga a analizar más bien la tasa natural de desempleo. ¿Por qué le decimos natural? Porque en teoría es una tasa que las condiciones del mercado va a generar, yo qué sé, por ejemplo, por fluctuaciones estacionales. Hay algunas actividades económicas que no generan actividad durante todo el año, sino que en ciertas temporadas, y en esos periodos quienes emplean en esas actividades no tienen trabajo. Ese tipo de desempleo, que es un poco más friccional, está relacionado con esta tasa natural de desempleo. ¿Por qué es natural? Porque la economía, la actividad económica genera como tal esa tasa de desempleo en el sentido de que las actividades como tal tienen sus temporalidades, se generan ciertos ciclos económicos. Y cuando decimos también natural, nos referimos al hecho de que es una tasa manejable, que en realidad no genera un problema tan significativo. Por lo general siempre van a haber estudiantes, van a haber personas jubiladas, van a haber niños que no se estén empleando. Hasta cierto punto esas personas que están en la capacidad de poder trabajar no lo hacen por ciertas razones, por algunas razones, y es común, diríamos, que haya cierto nivel de desempleo. Ya cuando esos valores suben de manera exagerada, ya superan los 2 dígitos en porcentajes, pues ahí sí nos preocupa porque eso implica que tenemos una cantidad importante de personas, de padres de familia, de hogares que no tienen ingresos, diríamos, constantes o corrientes o no tienen un empleo adecuado. ¿Ya? En ese sentido, pues considerando que el desempleo o la economía en forma general va a volver a su nivel natural a medio plazo, a largo plazo, nos va a interesar cuál es el efecto de la productividad en la tasa natural. Y en ese sentido, tenemos dos posturas. El desempleo tecnológico, que es una visión un poco más negativa, que dice que literalmente el hecho de que aumente el progreso tecnológico, la productividad, las invenciones, las tecnologías, se genera un efecto negativo en la cantidad de personas empleadas. Literalmente desplaza esa mano de obra y hace que las personas no tengan trabajo y aumente el desempleo. Vamos a ver que existen algunas, como dijimos el día de ayer, algunas evidencias, algunos datos, algunos análisis que más bien mencionan que ocurre lo contrario. Sin embargo, es una posición que la vamos a analizar, la vamos a tomar en cuenta, sobre todo para el tercer apartado, que me parece un apartado súper interesante, que en realidad nos dice
que sí hay un problema de desempleo asociado a la tecnología, pero que no se debe directamente al desempleo, a la tecnología, sino a las condiciones de la economía, a qué tan rápido evolucionan las actividades, las instituciones, incluso como decíamos el día de ayer, las profesiones, para adaptarse a esas nuevas oleadas tecnológicas. Eso es otra cosa. Literalmente no le podemos echar la culpa a la tecnología, sino a nuestra falta de adaptación o a nuestra adaptación muy lenta a esa nueva estructura productiva, a esa nueva tecnología, ¿sí? Y bueno, como dijimos, pues, en realidad, lo que ocurre es que mejora el progreso tecnológico, aumenta el progreso tecnológico, mejora el nivel del empleo. ¿Por qué? Porque en estos países desarrollados, sobre todo, tenemos una situación en la cual esa tecnología contribuye a aumentar la productividad, la producción aumenta, los ingresos aumentan, se reinvierte, se genera más trabajo, y además, por el lado del empleo, los trabajadores como tal, los estudiantes, cada vez van adquiriendo esas nuevas cualificaciones, esos nuevos conocimientos que les permite insertarse en esa dinámica, diríamos, de esas actividades que se asocian con ese aumento del proceso tecnológico. Si esa economía no está en la capacidad de adaptarse, pues va a tener problemas. Literalmente le va a costar mucho poder emplear a aquellas personas que se han preparado, que tienen experiencia para actividades un poco más primarias, un poco menos tecnificadas. No es un problema como tal de la tecnología, debe existir. El problema está en nosotros o en las sociedades que no podemos generar esa transición a esa nueva estructura productiva, a ese nuevo estado de la tecnología. Para la parte del análisis, partíamos de dos ecuaciones y al final de las gráficas derivadas de esas ecuaciones, y eran las dos ecuaciones o los dos equilibrios que nosotros, o las dos, diríamos, funciones que analizamos en el mercado laboral y cuyo equilibrio nos permitía establecer el salario de equilibrio de este mercado. ¿Ya? Partíamos del hecho de que en este caso, bueno, nuestra función de producción, dijimos que solo dependía como tal del trabajo efectivo y que por lo tanto, en este caso, cada trabajador para producir una unidad de producto, pues requiere, diríamos, para producirse en esa economía una unidad de producto, se requiere 1 sobre A trabajadores, donde A representa, en este caso, el nivel de tecnología. Hay que recordar que ese factor trabajo va a tener que ser remunerado. Y en ese sentido, nosotros tomamos como referencia o como variable determinante, en este caso, el salario. Debemos multiplicar el nivel de pagos o de salario de los trabajadores por la cantidad que se produce para saber cuál es el costo, diríamos en este caso, de este factor productivo. Y en ese sentido, pues tenemos esta relación WA, que básicamente nos sirve para establecer la ecuación de precios final. Esta ecuación de precios, que es la base que después la adaptamos ligeramente para que se pueda expresar en términos de salarios reales, básicamente nos dice que el precio está en función del margen de ganancia. Recuerden que en la fórmula de precio básica siempre sumamos los costos y un margen de ganancia. Ese margen de ganancia obviamente tiene presente una relación positiva. Si nos planteamos un margen de ganancia más alto, el precio va a aumentar, nuestras ganancias van a aumentar. El tema del salario como tal también presenta una relación positiva. De hecho, es lo que se suele analizar o lo que se suele encontrar cuando se analiza el tema de la negociación de los salarios. Uno de los criterios fundamentales que se considera es el nivel de precios. Y en ese sentido se establece una relación positiva entre salarios y precios. Y respecto a la productividad, de hecho esa era la relación principal que nos permite entender después cuál es esta lógica en este equilibrio, es que la productividad o el aumento de la productividad va a generar una disminución de los precios. Por eso presenta esta relación negativa. Nos interesa esto porque hasta cierto punto nosotros vamos a medir el aporte del factor trabajo al proceso productivo mediante esta reducción de los precios, que a su vez va a generar una reducción del salario real. No se olviden que el salario real está en función de los precios. Así no aumente el salario nominal, si los precios disminuyen, vamos a tener un mayor salario real. Desde la perspectiva de la ecuación de precios, esa sería la relación importante que nos interesa rescatar o darle énfasis. Esta relación negativa que existe entre precios y el tema tecnológico, productividad. Aumenta la productividad, eso implica que va a ser un proceso más eficiente, con menos utilización de factores productivos, van a reducir los costos y por lo tanto también los precios van a tener que disminuir. De hecho, esa es la idea de la tecnología. Cada vez tenemos mejores productos,
con menores precios y con mejores características respecto a diríamos, a sus especificaciones. Asimismo, del otro lado de la negociación que se genera respecto a los trabajadores y los empleadores, diríamos que este está relacionado más con las empresas y este está relacionado más con este proceso donde los trabajadores tienen una incidencia un poco más significativa. En ese sentido, tenemos la ecuación de los salarios, que básicamente nos dice que los salarios dependen de 3 factores, que, bueno, 2 de ellos ya los conocemos, el precio esperado, el nivel de precio esperado, y los factores o algunos factores específicos del mercado de trabajo. Cuando aumenta el nivel de precio esperado, lo lógico es que los trabajadores traten de negociar un salario más alto. Si ellos prevén que el otro año, dado que en este año los precios tuvieron una tendencia positiva, el otro año posiblemente sigan con esa tendencia, van a tratar de establecer o van a tratar de negociar un salario más alto. Asimismo, los factores relacionados con el mercado laboral, que en este caso es el desempleo y todas las demás variables que inciden en este mercado, incluyendo entre ellas de manera importante el tema de las prestaciones, presentan en este caso una relación negativa como tal. Decíamos que cuando aumenta el desempleo, existe la posibilidad de que las empresas estén o tengan la facilidad de pagar salarios más bajos, porque literalmente hay muchos desempleados y diríamos, existe esta posibilidad de que estos empresarios tengan diríamos, o puedan implementar estos salarios más bajos, porque literalmente van a haber muchas personas que al menos quieren ganar ese salario bajo. Obviamente, cuando el desempleo es más bajo, esos salarios, de hecho, van a tender a subir para poder atraer a esa mano de obra. Respecto a esos factores del mercado laboral, donde se incluyen las prestaciones, de manera directa con el salario, diríamos que generan un aumento. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa es el efecto que genera en el desempleo, sobre todo en el mediano o largo plazo. En ese sentido, el tema de las prestaciones como tal o los factores institucionales recogidos en esta variable residual Z pueden tener una incidencia negativa respecto al nivel de desempleo o de empleo en el mediano o largo plazo. Si aumentan las prestaciones, si aumentan algunas regulaciones que hacen que se pague o se den algunos otros valores a los trabajadores, obviamente el salario tiene que aumentar por normativa. Sin embargo, eso va a generar un efecto negativo en el mediano o largo plazo respecto a la contratación o no de trabajadores. De hecho, eso es lo que se discutía o lo que se discute, porque todavía esa reforma al mercado laboral todavía no se aprueba, aunque con los asambleístas que tenemos no sería muy ilógico pensar que puede entrar también esa ley así como entró la otra, así entre gallos y medianoche. Y esta situación básicamente lleva a que estas prestaciones como tal aumenten el nivel de salario y de hecho las empresas no tengan los incentivos para poder contratar a más personas. Tiene una parte de verdad y una parte no tan cierta. En realidad no es como tal en algunos casos una carga tan pesada, sobre todo para las grandes empresas, para las pequeñas sí. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, diríamos, estos derechos, estas facilidades que tenemos que darle a la mano de obra. Siempre se tiende en política, sobre todo, bueno, dependiendo de quién esté al frente, pero siempre se tiende a generar medidas favorables para la oferta, para las empresas. Y se tiene la idea de que si ellas mejoran, también va a mejorar la demanda, incluso de manera automática. A veces se tiene ese pensamiento de que mejoran las condiciones para los beneficios de las empresas y automáticamente esas empresas van a comenzar a contratar a más personas, van a tender a generar mejores salarios y eso, pero en la práctica eso es muy raro. Por lo general, tenemos muchas imperfecciones en el mercado, esos dineros incluso a veces ni siquiera se quedan en el país y no es que se genera un aumento inmediato de la cantidad de trabajo en una economía. Ojo, no estamos diciendo que eso esté mal o esté bien. Si nosotros trabajáramos en esas empresas, fuéramos los dueños o los gerentes o quienes tomaran las decisiones de inversión, probablemente haríamos lo mismo. Sin embargo, desde la perspectiva del análisis macroeconómico, en la práctica esa situación no favorece, porque lo que ocurre es que se dan facilidades para que mejore la producción
el lado de la oferta, pero del lado de la demanda, de hecho, cada vez se generan más problemas, más restricciones. Y la lógica es que la mejora de condiciones respecto a la oferta, las empresas automáticamente va a generar una mejora respecto a la demanda debido a la mejora de las condiciones de los trabajadores de dichas empresas o al tema de ciertos impuestos que se puedan pagar, pero desgraciadamente eso no llega a ocurrir. Yo siempre les pongo este ejemplo relacionado con esta ley de plusvalía que hace algunos años se la discutía y se decía que no se puede cobrar eso porque eso desincentiva a los agentes inmobiliarios, a los empresarios inmobiliarios, y eso hace que no se tengan los incentivos suficientes, y se posicionó el discurso de que si se eliminaba la ley ya íbamos a tener acceso a más cantidad de proyectos inmobiliarios con mejores precios, con mejores condiciones, pero nunca se llegó a dar, porque el problema no es que había un problema significativo con la oferta, el problema estaba con la demanda. Las personas no tenían ingresos, las personas no estaban en la capacidad de poder acceder a un préstamo para poder comprar, diríamos, o adquirir estas viviendas. Entonces, a veces se suele posicionar esos discursos, y de hecho dentro de la política pública se da prioridad. No está mal que se dé prioridad. Se debe dar hasta cierto punto las facilidades a las empresas, pero tampoco hay que descuidar el tema de la demanda, el tema del tema de los factores que afectan negativamente a la demanda, impuestos, el tema del salario, el tema de las modalidades de trabajo. Alguien podría decir, sí, pero si no se aprueban esas modalidades de trabajo, la gente ni siquiera va a tener un trabajo que al menos le paguen por horas, no va a tener nada. Una situación muy discutible. En el lapso de la pandemia pudimos identificar que de hecho esas medidas sirvieron para que algunos empresarios, algunas empresas liquidaran literalmente a sus trabajadores con unas jubilaciones, con unas liquidaciones, pero paupérrimas, que dedicaron 20, 30 años de su vida y literalmente se quedaron prácticamente sin nada. Eso, diríamos, tiene también o está presente cuando se toman este tipo de medidas encaminadas a mejorar las condiciones de la oferta, cuando en realidad no se genera esta mejora automática que algunas autoridades mencionan que se va a dar en las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Siempre tenemos, o la política económica tiende a favorecer a las empresas, que está muy bien, pero descuida mucho las condiciones de la demanda, cuando en realidad entre mejor estén quienes compran los productos, quienes generan este consumo, pues la dinámica económica se va a mantener. ¿De qué nos sirve que hayan empresas que puedan producir de manera significativa si no hay el consumo suficiente, si no hay quien compre, si no hay dinero para comprar? Entonces, en ese sentido, eso es un tema difícil, la política económica es muy difícil. A veces se piensa solo en blanco y en negro, pero diríamos hay una escala de grises que hay que aprovechar en ese sentido para generar mejores o soluciones que se adapten un poco mejor a nuestras condiciones, ¿ya? Y finalmente, el último término que aparece aquí es el tema de la tecnología, de la productividad esperada. Existe una relación positiva, se establece un mejor pago respecto al salario cuando las cualificaciones son mejores, cuando la productividad es mayor. Y de hecho, como les decía el día de ayer, esa es la razón por la cual ustedes están estudiando. Adquirir esas cualificaciones, junto con algunas otras más, que van a adquirir ya en la experiencia de su trabajo, y mediante esas cualificaciones poder acceder a un salario o una remuneración más alta. Digamos que es la aspiración de cualquier persona en el mercado laboral, de cualquier persona que está, por ejemplo, diríamos, en un proceso de formación universitaria. El objetivo puede ser mejorar sus conocimientos, podría tener una perspectiva más holística, podríamos decir, pero de fondo siempre lo que nos interesa es tener mejores condiciones de vida a través del acceso, diríamos, a un trabajo bien remunerado. Ahora, nos interesa el equilibrio y nos interesa, de hecho, expresar las dos ecuaciones anteriores en función de un tercer término común, que en este caso serían los salarios reales, W dividido para P. Respecto a bueno, primero, si es que las expectativas son correctas, si es que lo que ocurrió este año se replica en el año que viene, tanto en cuanto al tema de productividad como al de precios, pues vamos a tener una situación bastante ideal. Vamos a ver que de hecho eso en la gráfica
se traduce en que no haya un aumento del desempleo. Desde la perspectiva de estas ecuaciones, la ecuación de precios, haciendo algunas adaptaciones a esta ecuación que está en la parte inferior, 13.3, básicamente la expresamos en función de salario real y nos dice que el salario real presenta una relación positiva respecto a la productividad, aumenta la productividad, aumenta el salario real. ¿A qué se debe? Como dijimos hace un momento, el hecho de que aumente la productividad mejora el tema de la producción de las empresas, reduce sus costos y eso hace que los precios de los bienes sean menores y al ser menores los precios de los bienes, el salario real aumenta. Asimismo, presenta una relación negativa con el tema del margen de ganancia. Si es que el margen de ganancia aumenta, los precios van a aumentar y los salarios reales van a disminuir. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos esas dos relaciones respecto a la ecuación de precios y respecto a la ecuación de salarios, también reexpresándola en función del salario real. Obviamente aquí en vez de P sub B, dijimos, y A sub B, dijimos que van a ser iguales a sus valores actuales, y haciendo el despeje correspondiente, llegamos a esta ecuación, donde el salario real, según la ecuación de salarios, va a depender igual otra vez positivamente de la productividad, aumenta la productividad, existe la posibilidad de que en la negociación de los salarios se puedan establecer salarios más altos y obviamente también tenemos estos factores que posiblemente tengan, diríamos, una relación importante respecto a esos salarios reales. Ya desde la perspectiva gráfica, esto es lo que tenemos. ¿Por qué nos interesaba expresarlos a ambos en función de salarios reales? Porque de hecho esa es la variable dependiente de nuestro análisis y queremos ver cuál es el efecto o cuál es la relación de esa variable respecto a la tasa de desempleo. Y tenemos las dos ecuaciones. ¿Por qué la ecuación de precios es una línea recta? Porque básicamente ustedes observan que no depende como tal de la tasa de desempleo. Por eso las dos las tomamos como constantes. La tasa, diríamos, el progreso tecnológico y el margen de ganancia son constantes, por eso al final solo tenemos una línea recta. Sin embargo, respecto a la ecuación de salarios, los salarios reales sí presentan una relación negativa respecto al desempleo. Por eso vemos que tiene una pendiente negativa entre salarios y tasa de salarios reales y tasa de desempleo en esta ecuación de salarios. Obviamente, el punto en el cual se topan determina el salario real de la economía y el nivel de desempleo de esta economía. Dijimos que íbamos a analizar dos casos, o el texto plantea dos casos. El tema relacionado con el aumento de la productividad. Estamos asumiendo que un aumento de la productividad reduce los costos en un 3%, considerando la ecuación de precios. ¿Qué provoca eso? Que como tal tengamos un desplazamiento hacia arriba. ¿Por qué tenemos este aumento del salario real? Porque al disminuir los precios, independientemente de que suba o no o se mantenga el salario nominal, vamos a tener un aumento del salario real. Ese aumento del salario real se refleja en el desplazamiento de la ecuación de precios hacia arriba. Eso básicamente del lado de la oferta. La productividad contribuye a reducir en un 3% los precios de los bienes y ese 3% o esa disminución del 3% hace que el salario real aumente en esa misma proporción. Por el lado de la negociación entre empleadores y empleados, básicamente la ecuación de salarios, en cambio, dado que hemos identificado que se genera una mejora de la productividad, esta mejora de la productividad, como vemos, tiene una relación positiva con el salario real, eso hace también que la ecuación de salarios se desplace hacia arriba. Diríamos en este caso, reaccionando al movimiento de la ecuación de precios. Esta ecuación de salarios se desplaza hacia arriba, le repito, porque básicamente el aumento de la productividad hace que se tengan expectativas positivas y se negocie un salario real más alto, en un 3% igual. La idea es que esos dos movimientos hasta cierto punto se complementan o se anulan, como quieran verlo, pero básicamente la idea es que, bueno, por el lado de la producción, los trabajadores o la productividad de esos trabajadores están generando una disminución del precio que aumente el salario real y por el lado de la negociación de los salarios, estos trabajadores al notar el aumento de la productividad van a estar en la capacidad de poder negociar un salario más alto, que debería ser al menos del 3%.
Perdón, chicos, está media inestable la señal. Voy a ver si me conecto a otra. Ya, veamos, ojalá no haya problema. Les decía que en este caso teníamos los movimientos ascendentes de las dos curvas. Por el lado de la ecuación de precios, debido a que la productividad contribuye a una reducción de los precios en un 3%, eso va a provocar un aumento del salario real también en un 3%, independientemente de que aumento no es ese salario real o se mantenga. Básicamente la disminución de los precios hace que el salario real aumente en un 3%. En esa lógica, ya del lado de la negociación de los salarios, los trabajadores van a estar en la capacidad de poder negociar un salario real más alto. ¿Por qué? Porque diríamos, en este caso, bueno, diríamos un salario nominal hasta cierto punto. Luego ya se traduce o se traslada al salario real. La idea es que, en este caso, estos trabajadores van a estar en la capacidad o en la posibilidad de poder exigir un salario más alto porque obviamente su productividad lo permite. Y dado que los precios disminuyeron un 3%, aumentaron el salario real según la ecuación de precios y en la negociación de los salarios, también estos trabajadores negociaron un aumento del 3% según la ecuación de salarios, tenemos un nivel de salario real más alto, obviamente 3% más alto. Sin embargo, dado que tenemos una correspondencia entre estos dos valores, no generamos un aumento del desempleo. Literalmente, a pesar de que el salario real es más alto, la tasa de desempleo se mantiene. Sin embargo, y con esto terminamos el día de ayer, quería reforzar un poco la idea para que quede súper claro esta parte. Sin embargo, si tenemos una situación en la cual la contribución o el aporte de la productividad al proceso productivo respecto a la reducción de los precios es menor que el salario que ellos negocian en estos procesos de negociación entre trabajadores y empleadores, vamos a tener una situación de desequilibrio. Les decía el día de ayer, por ejemplo, la productividad del trabajo únicamente contribuye a reducir los precios en un 1%. Eso provoca que el salario real solo aumente en un 1% desde la perspectiva de los precios. Sin embargo, desde la perspectiva de los salarios, los trabajadores continúan pidiendo un aumento del 3% en su salario. Eso provoca que tengamos un desfase. Por un lado, solo aportan a la reducción de un 1% de los precios desde la perspectiva de los precios. Sin embargo, ellos siguen pidiendo, en este caso, un aumento del 3% en su salario. Ese desfase genera un desequilibrio y, de hecho, desde el punto de vista gráfico, esa es la razón por la cual aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque literalmente las empresas están pagando más de lo que los trabajadores aportan al proceso productivo. Y como les decía el día de ayer, básicamente esto ocurre porque hay un desfase o hay un periodo de adaptación. Los trabajadores no se dan cuenta inmediatamente que posiblemente sus cualificaciones ya no respondan a las necesidades del mercado o a la productividad que está existente en la economía, y eso contribuye a tener estos valores, diríamos, estos valores desequilibrados. Unos exigen más, sin embargo, su aporte a la producción ha disminuido. Y ojo, no es que estén trabajando menos, posiblemente estén trabajando lo mismo. Lo que ocurre es que la productividad, la tecnología, las condiciones del mercado han cambiado y se requiere personas con mejores cualificaciones. Sin embargo, eso toma su tiempo. Los agentes, tanto los trabajadores como las empresas, incluso el gobierno, tarda en generar ese ajuste, y durante ese tiempo posiblemente tengamos este desequilibrio, donde tengamos una tasa de desempleo, de hecho, creciendo. Obviamente eso va a ocurrir, obviamente eso va a desaparecer, diríamos, esta situación, hasta el punto en el cual ya los agentes ajusten sus expectativas, sus acciones, sus tomas de decisiones, y en ese sentido ya estos trabajadores estén más conscientes de que, como tal, las condiciones de la economía, la productividad ha mejorado, y ellos tal vez estén conformes con un menor aumento del salario, o más bien opten por mejorar sus cualificaciones. Obviamente estamos hablando de mediano o largo plazo. Eso, en el corto plazo, es muy difícil que se genere una mejora de las cualificaciones. No es cuestión de que ya para el siguiente mes ya sé cómo hacer otro trabajo o mejorar mi trabajo. Eso toma tiempo. Y bueno, esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, si es que generamos este desfase, este desequilibrio, los empleadores pues obviamente van a pagar un salario que no corresponde con el aporte de la productividad de dichos trabajadores, y por eso el día de ayer recalcábamos la importancia
de que este tipo de mediciones se considere cuando se hacen estas evaluaciones, estas negociaciones empleadores y diríamos y trabajadores. Aunque, como siempre, desde el punto de vista cuantitativo, no es tan sencillo porque necesitaríamos una productividad promedio y a veces generar o trabajar con productividades promedio cuando las características de las actividades económicas de cada sector económico son muy distintas, pues puede jugar también en contra. Pero bueno, en todo caso, al menos la perspectiva de que también se tiene que considerar la productividad de los factores, en este caso el trabajo, es fundamental para que ese salario responda en realidad a las condiciones del mercado y no solo, diríamos, se maneje por criterios sindicales o de organizaciones sociales. Que es importante que existan, obviamente, pero que si no responden a las condiciones de la economía, en el mediano o largo plazo, puede existir este riesgo de que se aumente el desempleo y ese mejor salario que se gozaba en unos años anteriores después signifique que se contraten a menos personas. También hay que estar conscientes de ese aspecto. No debemos descuidar los derechos laborales y las condiciones de vida de los trabajadores, pero tampoco debemos descuidar la sostenibilidad que deben tener las actividades económicas empresariales para poder mantener cierto nivel de producción y de nivel de vida y de empleo, obviamente. ¿Sí? Y finalmente, hablamos, y aquí sí quiero que participen porque era una sección súper analítica y tenía algunos aspectos teóricos y de evidencia empírica, que es el progreso tecnológico, la transformación estructural y la desigualdad. Aunque toma como referencia Estados Unidos, sí podemos extrapolar algunas ideas para nuestros países o nuestro país. En esta tercera sección de este capítulo, básicamente se hace referencia a que en realidad no se trata de un desempleo tecnológico, sino un desempleo asociado a que la estructura productiva de un país no se adapta de manera inmediata a las nuevas condiciones tecnológicas, a las nuevas oleadas tecnológicas. Y en ese sentido van a haber economías, empresas que se vayan rezagando respecto a esas nuevas condiciones. De hecho, el autor menciona este concepto de Schumpeter o esta idea de Schumpeter de la destrucción creativa. ¿Recuerdan esta situación de que la economía tiende a generar ciclos económicos, donde al inicio del ciclo las nuevas tecnologías provocan un aumento de la producción, obviamente asociado a las grandes empresas? Sin embargo, va a haber un punto en el cual esa tecnología se desgaste, salgan mejores, y en ese sentido el ciclo económico va a tender a generar un decrecimiento, hasta de nuevo generar una fase de crecimiento, de auge, debido a que las empresas siguen innovando, siguen generando inversión en I+D. Sin embargo, esas empresas lo hacen a costa de otras que no se adaptan, a costa de otros agentes que no mejoran sus cualificaciones, que no se adaptan al cambio, que se resisten al cambio, y esos agentes son los que en realidad generan este nivel de desempleo que está asociado no de manera directa con la tecnología, sino más bien con la forma en cómo se adaptan las economías a esa nueva tecnología. Y en ese sentido hablamos de un desempleo más estructural de la economía. Básicamente la idea es que las cualificaciones de los agentes se van desgastando, se van depreciando de manera importante y se genera cierto nivel de desempleo porque la actividad económica ya está fundamentada en actividades más tecnológicas, más tecnificadas. Y si una persona no tiene esas cualificaciones, pues lo más seguro es que no tenga la posibilidad de acceder a un trabajo y aumente el desempleo. Pero no es por culpa, literalmente, de la tecnología, sino porque esa persona, por muchas razones, tampoco vamos a juzgar, no cuenta con esas cualificaciones. Y hasta cierto punto ahí, por ejemplo, debería intervenir no diríamos, en cierta medida el Estado para garantizar que la estructura productiva, que las profesiones, que el sistema de educación, como decíamos el día de ayer, se vaya adaptando a esas nuevas oleadas tecnológicas, a ese nuevo estado de la tecnología, porque si no, vamos a tener personas que están preparadas en profesiones que ya no tienen salida en el mercado, y eso es muy preocupante, ¿ya? ¿Quién me puede decir, bueno, aquí se mencionan las razones de la desigualdad salarial en Estados Unidos? Está asociado con las diferencias en cualificaciones. ¿Cuál ha sido la tendencia y cuáles son las razones para esperar o mencionar que esta situación no va a ser tan grave en el futuro? Y bueno, después habla un poco sobre la desigualdad respecto a la concentración de las rentas más altas en apenas el 1%
de la población. Es un tema muy analítico, literal, podríamos decir, así que quien desea participar, no los voy a nombrar para que ustedes voluntariamente lo hagan. ¿Quién desea participar en esta tercera sección? ¿Qué dice? ¿Cómo está, economista? Buenos días. ¿Cómo se hace? Y también con mis compañeros. En verdad, lo que usted estaba mencionando casi al final, sí es un motivo de análisis debido a que, como lo menciona, si bien es cierto, puede ser que en este periodo, quizás durante todo el periodo de la presidencia del señor Guillermo Lasso, los trabajadores que están ya ahora con su empleo pleno y quizás con los posibles trabajadores que se empleen disfruten de estos $25. Sin embargo, pues tenemos todos que conocer, tenemos que estar en conocimiento de que una empresa, así como saca los $25 de su bolsillo para subir los salarios, también pues esos $25 los empresarios los tienen que retribuir nuevamente a sus fondos, porque ellos no nos van a dar $25 de su bolsillo propio, así porque así. Entonces, quizás puede ser que en algún momento dado, como lo mencionaba, exista un desempleo. No es que a lo mejor todas las empresas van a empezar a despedir a diestra y siniestra, sino quizás el 5% de los empleados actuales a lo mejor ya sean desempleados en 2 o 3 años en el futuro. Por otra parte, podría existir a lo mejor un alza porcentual de los precios, no sé en qué porcentaje, en el 2, en el 3%, pero tenemos que estar conscientes que esta alza de precio va a traer alguna repercusión en el futuro. Espero que no sea tan elevado, o sea un porcentaje mínimo de tal manera que la canasta básica familiar no se sienta mucho y también que la cantidad de desempleos no sean demasiados. Y por otra parte, pues como usted menciona, la tecnología en verdad es una herramienta que ha permitido que las grandes potencias sigan siendo potencias, porque el plus que ellos le ponen es que las tecnologías no salen de la cabeza del empresario, sino que las tecnologías salen en conjunto de la intención de ellos como emprendedores y de la academia. Entonces, con eso ellos se concatenan y si ellos dicen, por ejemplo, quiero una tecnología para celulares, entonces esa misma temática ya se está dando en educación superior en esos países desarrollados. Por eso es que cuando ellos salen, prácticamente conocen cuál es la nueva tecnología que se está desarrollando. A diferencia de los países latinoamericanos en los cuales actualmente recién estamos en la web 3.0 y mientras que en las grandes potencias ya están hablando del metaverso, de todo ese tipo de tecnologías a futuro. Entonces, eso también tiene que ver mucho la tecnología con la academia. Yo creo que ningún gobierno se ha preocupado realmente por incluir esa tecnología con la educación superior. Si bien es cierto, en la presidencia del economista Rafael Correa, tenían un proyecto en la Universidad de Yachay hacer eso, pero no cumplió no cumplió con ese objetivo que era incluir la academia con la tecnología. Sé que son 3 universidades en el Ecuador hacen eso, la Politécnica del Litoral, la Universidad de San Francisco y la otra no me acuerdo si es el Espíritu Santo, que en verdad lo que hacen es enviar la academia a apoyar emprendimientos de nuestro país. Y por eso es que la mayoría de empresas grandes se encuentran en la región de la costa, especialmente en Guayaquil. Muy Esa bien. sería mi intervención. Muy bien, Adrián. Un criterio muy acertado, considerando muchas de las veces este divorcio, podríamos decir, que existe entre la problemática local y los fines que persigue la universidad. Hemos ido mejorando, obviamente hay que reconocer también el esfuerzo que se ha hecho, pero sin embargo también hay que considerar que nos falta hacer mucho. Y en ese sentido, pues nos toca ir generando esa sinergia entre el sistema educativo y estas soluciones que se puedan dar. En ese aspecto es fundamental. En la medida en que haya esta flexibilidad de adaptación, podríamos decir, vamos a generar mejores resultados. Si todavía mantenemos ciertas ideas, ciertas políticas, ciertas directrices que no concuerdan con las dinámicas actuales, pues vamos a generar resultados que no son los más adecuados. ¿Sí? Bueno, para dar un poco pie
al análisis que vamos a hacer grupal. Aquí en esta tercera sección, ustedes pueden encontrar alguna de las razones por las cuales, al menos para Estados Unidos, de hecho, la idea del taller es identificar las razones para el caso ecuatoriano, al menos revisando bibliográficamente algunos documentos. ¿Por qué se da esta situación diríamos, bueno, en primer lugar plantea la relación que existe entre cualificaciones tecnológicas, podríamos decir, y el nivel de remuneración. Hoy en día, las empresas con mayores beneficios y por ende los empleados que reciben las mayores remuneraciones están asociadas con empresas tecnológicas, ¿sí? Las empresas, por ejemplo, de Elon Musk, las empresas de Mark Zuckerberg, las empresas de Bill Gates en Estados Unidos y así algunas otras más, son básicamente la de Jeff Bezos, el de Amazon. Son empresas netamente o fundamentalmente tecnológicas. Y en ese sentido, pues quienes trabajan ahí, quienes son, diríamos, están relacionados con esas empresas, pues tienen las mayores remuneraciones. Y en ese sentido, pues el autor habla de esta desigualdad de los salarios. Ojo, tenemos claro que muchas personas se esfuerzan a diario, trabajan o tienen un ritmo de trabajo bastante pesado desde la perspectiva de actividades físicas. Sin embargo, también hay que considerar que lo que se remunera son las cualificaciones. A veces ese tipo de trabajo, diríamos, desde la perspectiva de cualificaciones, no requiere de características muy específicas. Cualquier o la mayoría de personas lo puede hacer o se puede adaptar rápido a ese tipo de trabajos y obviamente la remuneración va a ser baja. Desde la perspectiva de la justicia social, uno podría decir, no, pero eso es injusto porque estas personas toda su vida se han dedicado a esa actividad, lo hacen de sol a sol y tienen algunos problemas hasta de salud. Sin embargo, hay que también estar conscientes y tener clara esta idea de que no solo depende del grado de actividad física que se genere, sino también hay un factor de cualificaciones relacionado con la formación, con la experiencia, que también está o genera o explica como tal el nivel de salario de las personas. Entonces, en ese sentido, habla de esta disparidad y nos menciona que pueden existir en este caso, dos razones fundamentales por lo cual se da esta situación, al menos para Estados Unidos. El primero de ellos es el papel cada vez más preponderante del comercio internacional. Nos menciona que las actividades de comercio internacional hace que la estructura productiva se redireccione hacia actividades económicas donde se requieran personas con altas cualificaciones y va desplazando aquellas actividades que no están generando o que no tienen estas cualificaciones o que no están orientadas, diríamos, al comercio internacional. En ese sentido, los países cada vez más orientan su actividad económica al comercio internacional, a generar productos de exportación, incluso en muchos de los casos de los países desarrollados, productos tecnológicos, y en ese sentido, pues la estructura productiva también se va adaptando a esos requerimientos del comercio internacional y va desplazando aquellas actividades que son más, en este caso, de productos no transables, de productos que se dan al interior del país o que se comercian al interior del país. Y la otra situación está relacionada con el progreso tecnológico sesgado hacia la cualificación. Básicamente la idea es que en este caso las actividades productivas utilizan de manera significativa maquinaria, equipos que utilizan software y que en ese sentido se requiere que los trabajadores sepan manejar, sepan, diríamos, poder utilizar esa maquinaria, saber manejar esos equipos, esos programas y en ese sentido, pues no todas las personas pueden adaptarse a poder, diríamos, adquirir estos conocimientos, manejar esta maquinaria y se genera también este desplazamiento de la mano de obra. Las personas que no están en la capacidad de poder adaptarse o adquirir esas cualificaciones cada vez se van rezagando y van hacia actividades económicas donde ya de hecho existe un decaimiento o el nivel de demanda ha disminuido en esas actividades o para esos productos de esas actividades. Sin embargo, el autor menciona que en realidad tampoco el futuro, al menos para este país, no se puede ver tan negativamente porque hay al menos tres razones para en este caso, diríamos, no sea un problema como tal para esta economía el hecho del progreso tecnológico.
La primera de ellas menciona la tendencia de la demanda relativa a desacelerarse. Básicamente está relacionado con esta situación en la cual diríamos como tal, va a ser más fácil adaptarse a las tecnologías. Por mucho que yo no tenga la capacidad, diríamos, el nivel de desarrollo tecnológico me va a permitir en algún momento poder acceder y manejar esos equipos, esos programas. Entonces, en ese sentido, nos menciona que este desaceleramiento de este proceso tecnológico o esta mejora en el acceso podría contribuir a que las personas que hasta cierto punto se han rezagado puedan irse insertando de a poco en esta dinámica económica con mayor tecnología. Asimismo, nos menciona que el proceso tecnológico no es exógeno y en ese sentido posiblemente tengamos una situación en la cual las empresas como tal y las fuerzas del mercado podrían hacer que haya una mayor diversificación, que no solo se especialicen en actividades tecnológicas, sino que también derivado de ese crecimiento de esas actividades tecnológicas, no se genere un efecto tan negativo en los trabajadores que no cuentan con esas cualificaciones. Hasta cierto punto la idea es que el crecimiento de esos sectores tecnológicos contribuye al desarrollo de todas las actividades para que incluso aquellas personas que no están ligadas directamente con esas nuevas cualificaciones o tecnologías puedan seguir manteniendo un trabajo. ¿Sí? La idea es complementarse, diríamos, productivamente. Y finalmente, diríamos que el último de los aspectos está relacionado con esta tendencia a que las profesiones, a que la formación educativa se oriente a la adquisición de estas cualificaciones. Como les decía en algún momento, antes la ciencia de datos no era un tema muy recurrente para profesiones como la nuestra. Básicamente era una preocupación o una prioridad para los ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas. Sin embargo, hoy en día ya incluso nosotros como profesionales tenemos que irnos orientando a esas mejoras en nuestra formación educativa. Por eso yo siempre les decía que tenemos que aprovechar lo más posible las facilidades que tenemos hoy en día para prepararnos en ese aspecto. Lo que se recibe en la universidad es un aspecto básico, es un aspecto fundamental, pero obviamente se puede mejorar tranquilamente en nuestras cualificaciones. Posiblemente en algunos casos, debido a las limitaciones de ingreso, no lo podamos hacer de manera formal, pero tranquilamente podemos entender cómo funcionan programas, cómo se utilizan hoy en día a través del Internet, incluso a través de herramientas como las redes sociales, dependiendo del uso que le demos. Podemos darle un uso más social, más de entretenimiento, pero también podemos utilizarlo para generar esta formación, al menos en ciertos aspectos. Obviamente no vamos a pretender generar una formación muy formal a través de las redes sociales o de las plataformas o de los blogs, pero sí al menos vamos a ir adquiriendo algunos conocimientos que literalmente los vamos a utilizar después ya en el ámbito laboral. Entonces, en ese sentido, el autor menciona que los incentivos que tienen las personas, debido a que en estos sectores se gana más dinero, pues va a conducir tarde o temprano, más temprano que tarde diría yo, a que los profesionales tiendan a inclinarse por este tipo de profesiones, por este tipo de adquisición de cualificaciones. Incluso los sistemas educativos, los países también van a priorizar este tipo de formación para generar una mejora tecnológica y de hecho para resolver en parte este problema del desempleo que se asocia con diríamos, esta no compatibilidad que existe entre la tendencia del mercado hacia la tecnología y las cualificaciones en ciertas actividades económicas, que obviamente no guardan relación con ese progreso tecnológico. ¿Sí? Eso básicamente a grandes rasgos. En realidad es un análisis más para Estados Unidos, es algo más informativo. Si ustedes lo desean revisar, pues lo pueden analizar. Como les digo, plantea o parte de esta idea, de esta transformación estructural en la economía que a veces a veces provoca, perdón, que haya un aumento del desempleo, sobre todo de este desempleo que no se asocia o que no se adapta a las nuevas condiciones del mercado. En ese sentido, toma también como referencia la relación entre remuneración y cualificaciones tecnológicas, y nos menciona que hoy en día
como dijimos hace un momento, los mayores ingresos provienen de empresas dedicadas al sector de la tecnología, sus dueños, sus accionistas, sus trabajadores, y en ese sentido pues tenemos una disparidad, porque hay actividades económicas que de hecho van decayendo, su nivel de remuneraciones también va bajando y generamos estas disparidades. Y bueno, finalmente estas dos razones que se mencionaron que han provocado como tal esta tendencia y las posibles razones por las cuales el mercado tal vez en el futuro, al menos para este país, no genere un problema tan significativo para sus trabajadores, debido a la facilidad, diríamos, de adaptación que tienen las economías desarrolladas. Posiblemente a economías como la nuestra, tal vez le cueste mucho más generar esa transición, y de hecho nos está costando, como mencionó su compañero, estamos todavía bastante retrasados en el aspecto del tema tecnológico en la formación, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, finalmente nos habla sobre la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas personas, que ya es un tema adicional que también ustedes lo pueden complementar un poco leyendo, es más informativo que otra cosa. ¿Ya? Entonces, en este momento vamos a proceder a realizar un trabajo en grupo. En realidad, posiblemente no lo acabemos hoy, lo más seguro es que no lo acabemos en el lapso que nos queda de tiempo, pero igual lo vamos a manejar como la siguiente manera, como lo hicimos la semana pasada, perdón. Lo que avancemos a hacerlo hasta las 10 se va a constituir como nuestro trabajo de clase. Ese documento lo vamos a subir tal cual y ya todo el trabajo terminado lo vamos a presentar como tarea, prácticamente para el siguiente año. Lo que les quería preguntar respecto al proyecto de investigación, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál fue lo último que estoy confundido un poco ahí con todos los proyectos de investigación que están en los otros cursos? ¿En qué nos quedamos, Adrián, respecto a los avances? Economista, buenos días. Respecto a a nuestro grupo, avanzamos un poco hasta marco teórico. ¿Pero para todos les pedí marco teórico? ¿O qué fue lo último que les pedí a todos? Parece que fue hasta objetivos, pero nosotros avanzamos un Ya, poquito más. ya, está muy bien. Entonces, para el siguiente, prácticamente para el siguiente año, la primera semana, vamos a trabajar, yo no le llamaría marco teórico, o sea, está relacionado, pero podemos utilizar una definición más amplia, que sería revisión de literatura previa, así lo pueden llamar, revisión de literatura previa, donde ustedes fundamentalmente van a revisar dos cosas. Como mencionó su compañero, el marco teórico, ojo, cuando nos referimos a marco teórico, ahí siempre les hago esta aclaración, no hay que confundir, no son definiciones, no son conceptos. Eso hoy en día casi no se utiliza en proyectos de investigación como parte del documento. Son conceptos que uno ya maneja de manera implícita, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de marco teórico, nos referimos a las teorías económicas donde se analiza la relación que yo estoy planteando y que yo estoy investigando. A eso nos referimos con marco teórico, no con definiciones. Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta revisión de literatura previa va a ser establecer estas teorías que, como les digo, podrían llamarse marco teórico. Yo no les sugiero que le llamen así porque a veces suele confundir y nos lleva a buscar o a incluir definiciones, que esa no es la idea, sino teorías económicas. Teorías económicas donde ustedes, con las que ustedes puedan sustentar o fundamentar su investigación. Como les decía alguna vez, en economía y en prácticamente en la mayoría de las ciencias sociales, bueno, tal vez en la psicología no, porque cada vez surgen algunos adelantos, es súper interesante, pero en ciencias como la nuestra, no vamos a descubrir el agua tibia. La mayoría de relaciones económicas ya está estudiada. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar esas referencias y adaptarlo un poco a nuestros temas, a nuestros entornos, a nuestras condiciones para también ir generando ese tipo de evidencia. Y en ese sentido, lo que ustedes van a hacer en este tema de revisión de literatura previa serían dos cosas. Como le digo, establecer las teorías económicas relevantes que van a sustentar su investigación, al menos una, creería que al menos una. Por lo general siempre hay más de una en la cual se analizan la relación que estamos planteando en nuestra investigación. Y lo otro sería revisión de evidencia empírica. ¿Qué es evidencia empírica? Son estos papers, estos documentos de revistas indexadas, donde alguien más ya estudió un fenómeno similar o una relación similar a la que yo estoy estudiando y que lo investigamos con el fin de tener una referencia de cómo se estudia ese tema, de qué metodologías se utilizan,
de qué variables se utilizan, incluso nos sirve después para contrastar o comparar nuestros resultados. Entonces, esas dos cosas. Esperaría que entre todo eso, al menos ustedes pudieran revisar unos 10 documentos para poder redactar toda esa parte, ¿sí? Y ahí les doy una sugerencia. No es necesario que hagan un párrafo por cada documento, ya depende cómo redacten, pero incluso se suele relacionar documentos en un solo párrafo. A veces suele ocurrir que redactan un párrafo por cada documento y prácticamente ocupa la página, ¿no? Esa no es la idea. Diríamos que la idea es que ustedes se vayan adiestrando, podríamos decir, en la práctica de redactar en forma un poco más formal, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, son párrafos bien estructurados, no tan extensos ni tan cortos, donde ustedes puedan incluso relacionar estudios, comparando resultados, comparando metodologías, comparando enfoques, ¿ya? Entonces, para esta parte que les pido, al menos unas 10 documentos. Ojo, por favor, son de revistas indexadas. Yo les sugeriría que busquen en Science Direct. Son documentos en inglés, pero son fáciles de poder manejarlos. Tranquilamente con un traductor, alguien tal vez tenga facilidad para el inglés, se le facilita. Con un traductor tranquilamente se entiende lo que están escritos en estos documentos, ¿ya? Esas dos partes las van a redactar junto con este trabajo que vamos a terminarlo para, como les digo, para la primera semana de enero, y eso sería el avance para la siguiente vez que nos reunamos para la materia, ¿sí? Como mínimo 10 documentos, creo que exagerando unas 3, 4 páginas de esa parte es más que suficiente, y con eso ya tendríamos. ¿Claro, chicos? ¿Sí? Claro. Muy bien. Economista, disculpe, Dime. lo que no terminemos hoy día, ¿es individual también? No, es grupal. Ahorita voy a formar los grupos. A ver, Ya, ¿cuál es la perfecto. idea? Y van a ser prácticamente dos preguntas. Vamos a analizar un poquito este tema, como les decía, aprovechando que ya se estableció el aumento de salario del siguiente año. Sí, también pueden ser revistas que sean revistas, que sea información oficial, por utilizar un término general. No que sean de ningún blog ni de ninguna página, diríamos, informal del Internet. Al menos que sean informes de algunas instituciones o documentos de revistas indexadas, ¿ya? Les decía que vamos a analizar esta situación. Vamos a hacer básicamente un análisis comparativo. Esa sería la idea. Entre los salarios, los salarios básicos de los países latinoamericanos. Bueno, incluso yo creería que para hacerlo más específico, de los países sudamericanos, con el fin de establecer comparativamente hablando cómo está el salario básico en nuestro país y estos aumentos. Si esos aumentos hacen que nos alejemos más de la media, si este aumento de 25, diríamos, del salario nos pone muy por encima, y si en realidad esos aumentos coinciden con la productividad de la economía ecuatoriana. Hay algunos estudios que ustedes pueden tomar como referencia, y la idea literalmente es tratar de responder si esos aumentos son adecuados desde la perspectiva de la productividad de la economía, obviamente también haciendo referencia a las condiciones económicas de los países, porque posiblemente el nivel de inflación sea alto y eso justifica el aumento de la inflación. Hasta cierto punto vamos a hacer esta comparativa entre los salarios básicos de los países sudamericanos, con el fin de establecer qué tan bueno, qué tan pertinente es el aumento que se generó para nuestro país. ¿Sí? Obviamente es un análisis descriptivo, no vamos a sacar indicadores ni hacer regresiones ni nada de eso, pero sí vamos a consultar algunos datos y algunos documentos donde se analice este tema, que nos permita entender un poco cómo está el tema del salario básico en nuestros países, si es que responde a la productividad de las economías, si es que contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestros países, o son niveles demasiado bajos. Bueno, va a depender mucho de los países, pero obviamente van a hacer más énfasis para el caso ecuatoriano, comparativamente hablando con los otros países sudamericanos. ¿Claro, chicos? Obviamente les va a tocar consultar estadísticas, les va a tocar consultar
tal vez información de algunos años atrás, documentos donde se analice el tema del salario real, no solo para Ecuador, sino para los países latinoamericanos. Entonces, en este sentido, el día de hoy, en el tiempo que nos queda, al menos les recibiría como la estructura que van a plantear para este análisis. Podemos tomarlo como un ensayo, en realidad puede ser, podemos darle la estructura de un ensayo, pero al menos el día de hoy yo creería que ustedes ya pueden estructurar los temas generales y redactar al menos un poquito al inicio para que lo dejen presentando como el trabajo en clase y ya para como tarea pues ya lo van a hacer ya obviamente una consulta más formal, más amplia, un análisis ya un poco más profundo, que ya lo van a hacer, como les digo, para presentarlo la primera semana del siguiente año. ¿Sí? No hay ningún problema, lo pueden hacer en grupo. ¿Claro, chicos? Chicos, ¿claros? Y economista, es decir, al final del trabajo, entonces debe existir un criterio de nuestro grupo. Sí, sería bueno Si lo tratamos como generar una ensayo. conclusión. Ya. Dime, Adrián. Si tratamos como un ensayo, igual podemos incluir estadísticas, gráficos que encontramos. Sí, la idea es sustentar las ideas que van a redactar en el ensayo. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo siempre me gusta formar grupos al azar, porque de esa manera generamos que ustedes puedan conocerse mejor. En algunos casos no se conocen mucho. Entonces, sí generamos, si trabajamos siempre en los mismos grupos, como que no funciona la cosa. La idea es aquí generar colaboración entre todos, ¿ya? Así que va a ser manualmente, diríamos, va a ser aleatoriamente, ingresan en estos grupos y como les digo, al menos dejar presentado, en otras palabras, el guión de su investigación que van a hacer para este ensayo que vamos a hacer. ¿Sí? Eso, chicos. Ingresan, por favor, a los grupos. Igual cualquier inquietud por la opción esta de que ingrese a los grupos, me llaman nomás. Yo voy a igual al azar ingresar en algunos grupos, tal vez tengan alguna inquietud. ¿Ya? Ingresen, por favor, chicos.